Hola, muy buen día, apreciables estudiantes de Prepa en Línea CEP. Bienvenidos a nuestra tercera semana de nuestro módulo número 14, el Universo Natural. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores. En esta semana estamos revisando los contenidos de nuestra unidad número 3, los sistemas vivos, y muy importante, la entrega de nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos, y nuestra actividad integradora número 6, llamada la nutrición. Recuerden que quienes se lleguen a integrar a esta sesión de espacios abiertos de forma síncrona pueden tomar directamente el audio de esta plataforma, que activen su micrófono y pueden realizar sus preguntas, comentarios, recomendaciones, sugerencias. También es muy importante que nos puedan compartir algún recurso que pueda ayudarnos a dentro de esta semana número 3, o también pueden escribirnos por medio de el chat de esta plataforma, Zoom. Y para aquellos que revisen el video que se está generando de esta sesión, lo subiré a la brevedad posible a la plataforma de YouTube, donde ustedes pueden indicar con precisión en el minuto y segundo donde surja la duda. Y recuerden que tanto en esta sesión como en la revisión de videos, lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados para esta semana? En esta semana aprenderemos sobre la relación entre la materia y la energía, las características que hacen diferente a la materia inerte de los organismos vivos, y exploraremos cuáles son esos procesos vitales que tienen los seres vivos y cómo se lleva su nutrición. Vamos a esperar que reflexionemos de cómo es que todos los sistemas vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Desde el principio de este módulo, les comenté que algo muy importante es que para esta semana nos quedaría muy claro lo que es nuestro propósito formativo de este módulo número 14, el cual es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual nos va a permitir comprender la estructura de la materia y la interrelación con la energía. Recuerden que en nuestra semana número 1 nosotros comprendimos la estructura de la materia. Nuestra semana número 2 aprendimos acerca de la energía y sobre todo de los diferentes tipos de energía. Y en esta semana nosotros vamos a integrar la interrelación que tiene tanto la materia como la energía. Analizando que la dinámica de nuestro universo. Recuerden que ese universo es el lugar donde nosotros vivimos, el lugar donde yo trabajo, puede ser mi casa. Mi propio cuerpo es mi universo natural, donde ocurren diversos fenómenos naturales. Para ello, recuerden que la semana pasada aprendimos acerca del método científico. El método científico nos permite la obtención de conocimiento científico y esto nos lleva al desarrollo de un pensamiento científico. Ahora bien, respecto de nuestra actividad integradora número 5 y nuestra actividad integradora número 6, estas actividades, al menos considero que son mucho más sencillas, pero no menos importantes. Digo, al menos en esta semana no tendremos que hacer videos, no tenemos que hacer presentaciones, únicamente debemos de cumplir con dos documentos integrando cada una de los puntos que se nos están solicitando. Un documento en un procesador de textos. Ahora bien, para nuestra actividad integradora número 5 es importante que hagan una carátula con sus datos de identificación y la fecha de entrega.
El título del documento también es importante. Y algo importante y es evaluable esta portada. Para nuestra actividad integradora número 6, no se nos solicita que realicemos una portada. No obstante, yo les recomiendo que todas las actividades que ustedes entreguen realicen una portada con sus datos de identificación, porque yo sé que ustedes ponen mucho empeño en cada una de sus actividades de este módulo y de todos los módulos, así es que es muy importante que ustedes coloquen una portada, sea evaluable o no, porque eso hace que nuestro documento, nuestra actividad que nosotros presentemos sea mucho más formal. Así es que les recomiendo que en todas sus actividades y en todos sus documentos, por favor, ustedes realicen o elaboren una portada con sus datos de identificación. Para nuestra actividad integradora número 5, en nuestra actividad integradora número 5, llamada Los seres vivos, el propósito de esta actividad es comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales y cómo se clasifican los organismos vivos. Para ello, vamos a ir paso a paso desarrollando cada uno de los puntos que se nos están solicitando. ¿Qué es lo que necesitamos para esta actividad? Necesitamos conocer las características de los seres vivos, comprender los procesos vitales, e identificar la existencia de organismos unicelulares. Vamos a entregar un documento en un procesador de textos. En este documento va a contener las características de los seres vivos, los procesos vitales, las diferencias entre organismos unicelulares y pluricelulares y algunos ejemplos de organismos tanto unicelulares como pluricelulares que se utilicen en la industria farmacéutica. ¿Cómo es que vamos a realizar esta actividad? Vamos a iniciar realizando una portada con nuestros datos de identificación y el título del documento. Vamos a crear una tabla en la cual vamos a describir, muy importante. Esta descripción tiene que ser breve y precisa de cada una de estas 8 características fundamentales que tienen todos los seres vivos. Vamos a buscar una imagen en internet y aquí por supuesto que podemos utilizar internet sin mayor problema. Y para cada una de estas características que nosotros vamos a describir, vamos a utilizar una imagen que sea representativa de esta. Después vamos a describir en un párrafo de entre 8 a 10 renglones los procesos vitales y su relación. Vamos a elaborar un cuadro y aquí es importante que pongamos atención. Vamos a colocar 5 características de organismos unicelulares y 5 características de organismos pluricelulares. Es importante que tienen que ser características, no ejemplos, ¿ok? Para que pongan atención. Vamos a mencionar tanto un organismo unicelular y un organismo pluricelular que se utiliza en la industria farmacéutica. Vamos a investigar en diversas fuentes respecto de su nombre, particularmente su nombre científico, y vamos a agregar 2 ejemplos de sus usos en la industria farmacéutica o bien dentro de su uso en la medicina. Y finalmente vamos a redactar una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a explicar con nuestras propias palabras y en función de lo que nosotros realizamos en esta actividad, la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Una vez que nosotros tengamos terminado nuestro documento, lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura. Nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S3, A y 5. Y por favor no olviden la nomenclatura de su documento. La nomenclatura es evaluable. Para ello, los seres vivos cuentan con muchas características, muchas.
Pero desde una diminuta bacteria hasta una ballena azul, pasando por un zorro, un árbol, un arbusto, un pez, todos los seres vivos poseemos 8 características fundamentales entre la diversidad de seres vivos que existe. Eh, Se tienen que cumplir estas 8 características para poder denominar a un organismo como organismo vivo. Hay entes, por ejemplo, que pueden tener 4 o 5 características de los seres vivos, pero no cuentan con estas 8 características fundamentales. Por ello es muy importante que podamos identificarlas. Asimismo, precisar. Algunos seres vivos tienen algunas otras características, por supuesto. Hay seres vivos que desarrollan sentimientos, por ejemplo, los burros, los perros, las ovejas pueden desarrollar sentimientos. Hay seres vivos que poseen, y es una característica, inteligencia, como en el caso de las orcas, los delfines. Pero estas características no son comunes a todos los seres vivos. Los seres vivos pueden tener mucho más características que las 8 que vamos a mencionar en este momento. Sin embargo, existen más características, pero que no son comunes. Es importante que logremos identificarlas para poder diferenciar entre los organismos vivos y los seres que no están vivos. La primera característica es estructura. Los seres vivos están altamente organizados y contienen partes especializadas y coordinadas. ¿Esta es una característica única que tienen los seres vivos? No. Por ejemplo, si yo tengo unas tijeras, también tiene partes especializadas y coordinadas para poderlas utilizar. La diferencia es que los seres vivos tienen una muchísimo mayor complejidad. Respecto de la organización es muy importante para los seres vivos. Más adelante voy a profundizar respecto de este concepto, partiendo de que la unidad fundamental de los seres vivos es la célula. De aquí que una célula independiente y completamente funcional es un organismo unicelular. Y aquellos seres vivos que están formados por 2 o más células, con funciones también características, van a ser organismos pluricelulares. Eh, el nivel de organización de los organismos es muy complejo y parte desde su estructura atómica hasta la formación de complejos más dentro de su organización en ambientes más complejos que vamos a detallar más adelante. El metabolismo. El metabolismo vamos a entenderlo como un conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo en los seres vivos. Como se llevan a cabo en seres vivos, vamos a dejar de llamarles reacciones químicas y les vamos a llamar reacciones biológicas. El metabolismo nos ayuda a la obtención de energía, a la obtención de energía, así como también mecanismos de reparación celular. De aquí que las reacciones que nos ayudan a fabricar y a obtener energía, les vamos a llamar, bueno, a todo este conjunto de reacciones, dentro del metabolismo le vamos a llamar catabolismo. Y las reacciones biológicas que nos ayudan a división celular, a mantenimiento celular, le vamos a llamar, dentro del metabolismo, le vamos a llamar anabolismo. Así es como nosotros clasificamos el metabolismo. Aquello que me permite obtener energía va a ser el catabolismo y aquellas funciones que me permiten la reparación celular, la división celular, el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento celular van a ser reacciones anabólicas. El metabolismo es una característica
que solamente los seres vivos tienen. La materia inerte no presenta un metabolismo. La siguiente propiedad o característica de los seres vivos es la homeostasis. ¿Para qué nos sirve la homeostasis? Em, la homeostasis le sirve a los seres vivos para regular su ambiente interno. ¿Por qué es importante regular este ambiente interno? Porque se regula en función a las reacciones biológicas que se llevan a cabo dentro de nuestro organismo. Si existen variaciones de estos procesos homeostáticos, existen graves riesgos para poder sostener la propia vida. Dentro de estos procesos homeostáticos vamos a tener procesos característicos, por ejemplo, la regulación de temperatura, los procesos osmóticos, la regulación de la presión interna, son procesos muy importantes. ¿Cómo podemos nosotros observar este tipo de procesos homeostáticos? Por ejemplo, en función de la temperatura. El ser humano, la temperatura promedio o normal es de entre 36,5 y 37 grados. Si, por ejemplo, empezara a subir nuestra temperatura corporal en 1 grado, estaríamos presentando una febrícula. Empezaríamos a sentir debilidad, empezaríamos a sentir malestar. Si nuestra temperatura corporal sube otro grado más, por ejemplo, a 39 grados, ya estaríamos presentando una fiebre. Tendríamos dolor de articulaciones, presentaríamos debilidad, somnolencia, quizá escalofríos. Si nuestra temperatura subiera 2 grados más, por ejemplo, a 41 grados Celsius, nuestra vida ya estaría en grave riesgo. Es decir, una variación en apenas 4 grados comprometería todas esas funciones vitales. Y no solamente eso, no solamente funciona cuando la temperatura corporal se eleva, sino también cuando nuestra temperatura corporal disminuye. Por ejemplo, podría haber daños celulares, podría disminuir los procesos de respiración. Entonces es importante también observar este tipo de características. Los procesos homeostáticos también son una característica exclusiva que solamente tienen los seres vivos. La siguiente propiedad o característica es el crecimiento. Todos los seres vivos presentan un crecimiento regulado. A partir de nuestras propias células que empiezan a dividirse para formar dos y a su vez para formar más. Y esto para el desarrollo de nuestros tejidos pa- para experimentar un crecimiento regulado y controlado a través de este proceso llamado vida, que lo llevan a cabo todos los seres vivos. Todos los seres vivos presentan un crecimiento controlado y regulado. Incluso las diminutas bacterias, que son organismos unicelulares que solamente están hechos de una célula, presentan un crecimiento antes de iniciar el proceso de división celular, antes de iniciar sus procesos reproductivos. La reproducción. La reproducción es un proceso que se lleva a cabo para crear nuevos organismos vivos. De acuerdo a cómo es que se reproducen los organismos, podemos tener una reproducción sexual y una reproducción asexual. En la reproducción asexual no se necesitan dos organismos parentales, es decir, por ejemplo, un organismo padre y un organismo madre que puedan procrear un nuevo ser. En la reproducción asexual solamente se necesita un individuo. Es característico, por ejemplo, de todas las bacterias. Todas las bacterias se reproducen de forma asexual.
Mientras que en una reproducción sexual se necesitan dos organismos parentales que donan esas células germinales que pueden producirse en un nuevo ser. Les comentaba, por ejemplo, algunos hongos pueden reproducirse de forma sexual. Incluso, por ejemplo, hay algunos animales que pueden reproducirse de forma sexual. Por ejemplo, las estrellas de mar. Las estrellas de mar tienen gónadas tanto masculinas como femeninas, es decir, constan de un aparato reproductor tanto femenino como masculino, pero tienen la capacidad de reproducirse de forma sexual. Por ejemplo, y si pudiéramos, y que no debemos, si tuviéramos, imaginen, una estrella de mar y pudiéramos partirla exactamente a la mitad, a partir de cada uno de estos fragmentos de esa estrella puede surgir un nuevo ser. Este tipo de reproducción es una reproducción asexual que tienen las estrellas de mar. Recuerden, también pueden reproducirse de forma asexual. Y a este tipo de reproducción, particularmente, se le conoce como fragmentación a este tipo de reproducción. En el caso de las plantas, por ejemplo, las plantas constan con estos mecanismos de reproducción, tanto sexual como asexual. Las plantas, todas las plantas producen polen, que el polen es transportado hacia otra planta, depositado en el cáliz, en el pistilo, y se lleva a cabo ese tipo de reproducción sexual para ser creado un nuevo ser. Pero las plantas son increíblemente versátiles, también pueden llegar a reproducirse de forma sexual. ¿A qué me refiero de ello? Perdón, de forma sexual. Imaginen que tienen un vecino que tiene un árbol de limones, el cual es muy buen productor, y ustedes, no lo sé, le piden una rama de este árbol, ¿no? Si ustedes procuran, por ejemplo, esa rama, puede enraizar y de aquí que pueda trasplantarse y que surja un nuevo árbol de limones, por ejemplo. Los seres vivos también presentan, por ejemplo, lo que es una irritabilidad o respuesta. Esto es que los seres vivos responden a los estímulos del medio ambiente. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, cuando estamos en un lugar que es muy oscuro y pasamos a otro lugar donde hay mucha intensidad de luz, incluso nosotros llegamos a cerrar los ojos o experimentamos ese dolor de pasar de un ambiente muy oscuro a un ambiente de luz. Ese es un mecanismo de respuesta muy importante. Finalmente, los organismos vivos se adaptan al medio. Todos aquellos que posean mejores genes van a tener la probabilidad de heredarlos a la siguiente generación. Pero la mayor parte de los individuos se asocian dentro de lo que son poblaciones. Estas poblaciones son del mismo tipo y especie de animal o bien de planta. No obstante, eh, por ejemplo, los seres vivos dentro de esas poblaciones se integran en comunidades y a integrarse a comunidades, es decir, es integrarse con otros seres vivos. De aquí que tengamos, por ejemplo, y que sean característicos de acuerdo a su nivel de adaptación,
animales que viven en el desierto y tenemos animales que viven en otro tipo de lugares, por ejemplo, en las selvas, como si fuera un... Enseguida vamos a ver acerca de esos procesos vitales. Los procesos vitales los llevan a cabo todos los seres vivos sin excepción alguna y son una serie de funciones indispensables para mantener el funcionamiento de nuestra propia vida. ¿Cuáles son esos procesos vitales? Esos procesos vitales, por ejemplo, es la reproducción, la nutrición, el metabolismo, el transporte de sustancias y los procesos de respiración. Respecto de lo que es la reproducción, recuerden que la reproducción puede ser sexual o puede ser asexual. Sexual cuando se necesitan dos organismos parentales y asexual cuando a partir de un solo organismo se lleva a cabo este proceso de separación celular por medio de algunos mecanismos, como el caso de todas las bacterias. Perdón. Perdón. ¿Cuáles son esos procesos vitales? Esos procesos vitales que llevan a cabo todos los organismos vivos para el mantenimiento de la vida, nos permiten obtener energía y utilizarla para otras funciones. Estos procesos son la nutrición, el transporte de sustancias, la respiración, el metabolismo y la reproducción. Comentaba hace un momento, entonces la reproducción puede ser de forma sexual, como se lleva a cabo en los animales, en las plantas, en algunos y en muchos organismos, pero también vamos a tener lo que es una reproducción asexual. La reproducción asexual, a partir de una célula madre, se divide y se obtienen dos células hijas. Ese es un proceso que se lleva a cabo, por ejemplo, en todas las bacterias. Todas las bacterias se reproducen por una reproducción asexual. De hecho, de acuerdo a estos tipos, bueno, podemos clasificar cada una de estos procesos vitales. La nutrición. Los procesos de nutrición pueden ser particularmente
Uh, El siguiente proceso vital es la nutrición. La nutrición se lleva a cabo y podemos clasificar a los organismos como una nutrición autótrofa y también como una nutrición heterótrofa. ¿A qué se debe esta denominación de autótrofo? Es que existen organismos que pueden sintetizar todas las sustancias que necesiten. ¿A partir de qué lo hacen? Lo hacen a partir de agua y, bueno.
Bueno, ¿qué características más tienen los seres vivos? Los seres vivos, recuerden, respecto de este nivel de organización que tienen. eh, um, los seres vivos están formados principalmente de algunos elementos que encontramos en la tabla periódica. Los principales son el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, azufre y el fósforo. Algunos otros, por ejemplo, el calcio, el hierro o el magnesio. Respecto de este nivel de organización, nosotros ya aprendimos acerca de lo que son las moléculas orgánicas. Los seres vivos están constituidos principalmente por células, quienes llevan a cabo este tipo de mantenimiento de esos procesos vitales. Les mencionaba, conocemos la estructura más pequeña de la materia, la cual es el átomo. El átomo, o los átomos de los elementos, particularmente aquellos que reaccionan con el carbono, y les vamos a llamar, o les vamos a llamar esas características basales. Las moléculas orgánicas que se encuentran en los seres vivos conforman lo que son los orgánulos celulares. Los diversos orgánulos celulares corresponden a un organismo vivo. Eh, a partir de una célula, como hace un rato les mencionaba, también tienen la capacidad de ahuyentar, por ejemplo, esos organismos. Regresando, los organismos vivos están formados o pueden estar formados a partir de una sola célula. La célula es la unidad fundamental de la biología. Todos estos tipos de organismos, cuando son pluricelulares, van a tener estas células que tengan una misma función y van a formar tejidos. Los tejidos a su vez forman órganos y los órganos se acoplan con otros órganos para la división y la colaboración de actividades. Estos diversos sistemas de órganos acoplados en un ser vivo, vamos a tener un ser vivo funcional. Hablando, por ejemplo, en ese momento que mencionamos, lo que eran perdón, las, los sistemas de órganos. Por ejemplo, el ser humano consta de un sistema esquelético, un sistema muscular, un sistema digestivo, un sistema respiratorio. Consta de un sistema linfático, de un sistema hormonal. Consta de un sistema digestivo, consta de un sistema respiratorio, consta de un sistema tegumentario. Entonces observamos lo que es la complejidad de un organismo pluricelular. Si los organismos unicelulares que están formados por una sola célula son bastante complejos, imaginen lo que es un organismo pluricelular. Y entonces a partir de esto es importante que conozcamos los tipos de células de las cuales están formados los seres vivos. Las células las vamos a clasificar de dos formas, como células procariotas, que son esas células o esos organismos que
Se caracterizan porque su DNA no se encuentra dentro del núcleo celular porque estas células no poseen un núcleo definido. Su DNA se encuentra en el citoplasma y a su vez cuentan con otro tipo de características respecto de su DNA. Se encuentra en el citoplasma y absolutamente todas las bacterias son organismos procariotas. Las células eucariotas, por otro lado, son más complejas. También se dice que son más evolucionadas. ¿Por qué? Porque el DNA se encuentra en algo llamado núcleo celular y en el núcleo celular se encuentran lo que son los ribosomas. Son casos muy particulares en los que este tipo de condición nos pueda llevar a cabo algún tipo de confusión. Pero una vez conociendo estos conceptos, creo que todo nos va a quedar muchísimo más claro. Y bueno, ¿qué características tienen las células eucariotas respecto de las células procariotas? Que las células eucariotas no, perdón, las procariotas no poseen un núcleo. Generalmente, todos los organismos que tienen funciones o que son funcionales, eh, bueno, una vez que entendimos las características de este tipo de células, también es importante que entendamos acerca de los organismos pluricelulares. Y espero que ya nos haya quedado claro que, por ejemplo, las células eh, eucariotas son células mucho más complejas y que dan origen a organismos pluricelulares. Los organismos pluricelulares están formados por dos o más células que a su vez tienen un nivel de organización bastante complejo, mientras que los organismos unicelulares, pues al contar con una sola célula, pues son mucho más sencillos. En los organismos pluricelulares, recuerden que esas células con una función en particular forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos acoplan en otros sistemas para dar organismo a un organismo superior y muy complejo, un organismo pluricelular. Y bueno, creo que hasta aquí hemos llegado el día de hoy en esta sesión, para lo cual el día de mañana estaremos tratando acerca de lo que son nuestra actividad integradora número 6. Que tengan un excelente día y hasta luego.